estas son una palabra, dos, tres y cuatro. No, dice que en las diapositivas que mandaron, no tomó fotos. Hay que ver el video otra vez. Ya. ¿Sí? Sí. Ven a ver cómo debes de cortar las uñas. Ahorita lo veo en Facebook. Ah, bueno. Si puedes, sácale foto, hija. Ven a ver cómo se sacan las uñas. Cómo se cortan, no se cortan. Sí. Pero pásate por acá para que veas bien, hija. Okay. ¿Ya salió? Ya. Ya, pero ya salió. Ya. Voy a colgarla y ya me voy a Si no me siento que estoy así. Creo que. Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Bien. Buenas tardes, ¿cómo está usted, Alicia? Bien, bien. Ustedes cuidaditos en casa, ¿verdad? Está bien, pues sí. No nos queda de otra hasta que todo esto pase o que la mayoría estemos vacunados para disminuir ese riesgo. Siempre en toda enfermedad o situación hay riesgos, ¿no? Lolita, Cierto. Dígame, doctora. recuerda cuáles son los pasos a seguir para tener un cuidado de los pies de la plática anterior, como que los esenciales. Pues el lavado y cepillado de los pies, lógicamente, secarse con un trapo bien entre los dedos, que es una de las principales cosas que a veces no hacíamos, porque ahora Así creo que es. ya se hace, y lógicamente, pues andar con zapatos cómodos, ¿qué más? El corte de las uñas, como lo está usted exponiendo ahí en la pantalla, que eso también es muy importante porque pues no lo hacemos correctamente, que es por lo que acudimos a las posólogas como usted. Y pues no tener laceraciones, tener los pies si quieren uno cubiertos o descubiertos, el zapato cómodo, creo que son los más comunes que debemos de percibir independientemente también de caminar. Creo que Así también es. sería una cosa buena, ¿no? No Así es. recuerdo más, doctora, pero creo que es lo Pero primordial. bueno, creo que la mayoría los dijo, sobre todo la observación, recuérdenlo muy bien, observarse bien los pies, ver entre los dedos, ver todas esas situaciones que no son comunes, ¿no? En los pies, dolor, alguna irritación, ahí es donde empiezan a surgir los grandes problemas, ¿no? Entonces tenemos que estar día a día, observándonos. Esa creo que es la tarea, ¿no? Observarse los pies y de ahí partir para cualquier situación de riesgo. Bueno, vamos a empezar con va a ser algo, pues, muy sencillo, pero que hay detalles que sí tenemos que tomar en cuenta. Permítame. Bueno, como ustedes saben, el crecimiento de las uñas varía de acuerdo a nuestra edad, ¿no? Cuando somos niños o jóvenes, pues bueno, cada 8 días las mamás tenemos que estar cortándole las uñas a los niños o cada 15 días como mínimo. Esto depende mucho de esa alimentación que debemos de tener, ¿no? Rica en calcio o muchas vitaminas para que ese crecimiento sea adecuado, ¿no? Aunque hay personas adultas mayores que a veces pasa un mes y apenas si se está asomando la uña, ¿no? Aquí es bien importante recalcar que no porque ya se cumplió el mes, hay que cortarse, ¿no? Dejen que crezca la uña, ¿no? Mientras no les lastime, creo que podemos estar con la uñita aunque sea un poco larga. Y también depende de los factores hereditarios. Hay personas que les crece muy rápidamente y hay otras que, pues no, como les decía, pasa un mes, mes y medio y apenas si se asoma, ¿no?
Bueno, el crecimiento de las uñas es de 0.1 milímetro al día, ¿no? Les repito, es más rápido en los jóvenes, y cuando empezamos ya a ser adultos mayores, pues la velocidad es menor. Es muy importante aquí les estoy mostrando una uña micótica, ¿no? O con hongos. No es bueno limar en la parte superior de la uña. Ahorita, más adelantito, les voy a explicar por qué. Se pueden contraer infecciones o, como les decía anteriormente en la otra plática, podemos infectar la piel. Con ese polvillo que sale de la limada, lo podemos pasar a lo que es la piel o entre dedos y causar la micosis interdigital o la dermatomicosis sobre la piel. Y eso nos puede causar irritación, comezón, y ahí es donde empezamos a hacernos heridas leves, pero que a la larga, pues bueno, se pueden profundizar más. ¿Hasta aquí vamos bien? Entendido, sí. Sí. Bueno, también es de suma importancia que la cutícula no se corte. Médicamente no es bueno, ¿no? Aunque, por ejemplo, en los salones de belleza, que ya sabemos que no son podólogos, pues bueno, lo hacen, pero ahí es por estética, ¿no? Para poner bonita la uña, tener más espacio para decorar las uñas. Entonces, médicamente no es recomendable hacer esto. ¿Cómo debemos o qué recomendaciones, ¿no? Para este corte? Aunque muchos tenemos así hábitos o hay personas que ponen su pie en una silla o un pie sobre un escalón y ahí se empiezan a cortar al aire, ¿no? Al aire, y ahí es donde vienen los malos cortes. Las uñas normales, o sea, sin ninguna enfermedad que no tenga hongos, deben cortarse en forma recta, ¿sí? Yo siempre aquí en el consultorio les explico que no a todos los pies se les puede cortar en forma recta porque no los tenemos perfectos. Nuestra pisada es irregular muchas veces. Y cuando también ya somos adultos mayores, pues también a veces pisamos de lado, a veces más hacia adentro, en fin, muchas veces nos podemos dar cuenta en nuestra pisada en el calzado, donde está más desgastado, ¿no? Y ahí es donde tenemos que evitar picos. Se pueden quitar con una lima normal, pero para un solo lado. O sea, que yo no haga esto con la lima, sino tomo la uña y para un solo lado. Vuelvo a regresar y vuelvo a limar. Solamente en la parte de puntas, ¿sí? Para quitar esos piquitos que a veces se nos atoran con el calcetín o con el calzado. Nunca hacer esto, esa fricción no se debe de hacer, ¿ok? ¿Sí más o menos me entendieron? ¿Sí? Sí. Ok. ¿Cuál es el momento adecuado para cortarse? Lógicamente, después de que ya las remojamos un poquito o después del baño, ¿no? Es más fácil el corte porque las uñas están ablandadas. Formas de remojo, ¿sí o no? ¿Ustedes qué opinan? A ver, ¿qué me pueden decir de esto? Sí, creo que sí, ¿no? ¿Sí, Claro, porque, Lolita? bueno, usted no nos las remojaba nunca, nos echaba un antiséptico, si no mal recuerdo, y automáticamente no las Así como cortaba. el Con el rosa, el líquido ese rosa que está ahí, podemos remojarlo, sí, efectivamente, pero sobre la uña con un algodón, para que ese algodón esté bien impregnado de este líquido. Este líquido lo que tiene es que nos hace una desinfección a donde vamos a tener los cortes y aparte nos ablandece lo que es tejido, ¿no? Sobre todo de las uñas. El remojo, porque yo no lo recomiendo en todos los casos. Cuando tenemos una uña sana, sí la podemos meter en la tina, ¿sí? Porque no va a haber ninguna contaminación en el agua.
Pero si tenemos unas uñas micóticas o con hongos, no es recomendable meterlos en tina. Es mejor poner un algodón, impregnarlo de agua con jabón antibacterial o este líquido que se puede encontrar en farmacias y ponerlas a remojar sobre de eso. Las uñas con hongos nunca se deben de poner a remojar en tinas porque contaminamos todo el agua y a la vez podemos contaminar lo que es nuestra Los otros piel. dedos. Así es, así es. Bueno, ¿cómo empezamos a hacer nuestro corte? Ya que está bien remojada nuestra uña, podemos utilizar, esta es una espátula, ¿no? Pero en los lugares comerciales pueden encontrar lo que se les llama el palito de naranjo, que es de madera. No me gusta mucho que lo usen, pero si pueden mejor comprar una espátula de metal, pues mucho mejor. Y debemos de empujar la cutícula hacia atrás, ¿sí? Para que nuestra uña podamos ir limpiando todos esos canales unguiales que se encuentran a la orilla de la uña y así poder tener mejor acción en esas orillitas y no jalar piel, ¿no? A la hora de que podemos cortar con el alicate o con el corta uñas. Bueno, también una cosa bien importante, cuando usamos corta uñas, solamente podemos hacer el corte de frente. Nunca traten de poner el corta uñas en la parte de las esquinas de las uñas porque podemos lastimarnos. O no podemos hacer cortes tan exactos, ¿no? Y es donde tenemos la costumbre de rasgar la uña y jalarla porque no cortamos hacia el fondo, ¿no? Bueno. ¿Sí más o menos está claro este punto? Sí. ¿Sí? Corta uñas solamente es cuando tenemos uñas sanas, ¿sí? Cuando la uña está sana y que el grosor obviamente entra bien en el corta uñas y no rasgar la uña de ninguna manera ni jalarla. Por eso los cortes aquí dice que tienen que ser firmes, ¿no? Y eso sí se logra en las orillas de las uñas con el alicate, ¿sí? Puede ser un alicate pequeño para que no se lastimen, ¿no? Porque es una cosa mínima lo que se tiene que cortar en esa orilla de esa uña. ¿Sí me están entendiendo? ¿Va todo claro? Sí. Bueno. Como les decía, el corte debe ser limpio. O sea, ¿qué significa esto? Que acomodemos el alicate de una manera en esquinita. Tenemos que tomar bien nuestro dedo que le vamos a cortar la uña para que no hacer nada al aire, ¿no? Como les decía, sujetarlo bien y sobre de eso empezar a cortar. Y con un solo corte, ¿no? O sea, más o menos, no sé si me vean. Sí. Hacer esto bien fijo, ¿no? No empezar a hacer esto como mascar la uña, ¿no? Porque entonces ahí dejamos lo que es las astillitas que van quedando. A la hora que van creciendo, entonces se nos entierra en la piel. Y empezamos con un problema. Bueno, estas son las uñas con hongos que les decía yo que de ninguna manera tenemos que meter la tina, ¿no? A remojar, porque aquí ya de por sí tenemos una descamación y una enfermedad y la podemos incrementar más, ¿no? Tenemos que remojar muy bien esa uña. Si es necesario cortar, volver a remojar y limpiar, volver a quitar el algodón y de ninguna manera meterlo en tina, ¿sí? Porque podemos incrementar o acelerar más esa dermatomicosis en esa piel que ya está, al menos ahí en la fotografía hay descamación, ¿no? Y recuerden que los que corren mayor riesgo son los diabéticos que tienden a tener piel reseca. ¿Alguna duda?
¿Qué se puede hacer entonces con esas uñas? Cuando la uña ya se pone gruesa, ¿qué hay que hacer? Tenemos que remojar un algodón, ¿sí? Ya sea que encuentren el líquido antivencil, se llama, que es muy bueno para ablandar ese tipo de uñas y a la vez nos desinfecta el área que vamos a tratar o cortar. Mínimo unos 15 minutos tenemos que remojar. Ya una vez que logramos quizá ir quitando de la orilla para adentro ese grosor, tenemos que ir quitándolo de encima con el alicate. De esta manera, ¿no? Cortar, creo que no se ve, ¿verdad? Bueno, Sí, sí se ve. Encima, en un ángulo de 45 grados, de la orilla hacia en medio. Y como va a estar bien remojada y este tipo de uñas son muy porosas, hasta se van descarapelando, por decir así, cuando metemos el alicate. Si usamos corta uña, lo más fácil o que no se les vaya a resbalar el corta uña y producir una herida es esto. A ver, creo que hay, ¿verdad? Como que mascamos a la uña de toda la orilla, de la orilla y de encima. De la mitad hacia donde está la cutícula tenemos que tener mucho cuidado de no meter alicate ni ningún corte. Es de la mitad hacia la orilla, ¿sí? Pero ya que ustedes sientan que ese corte es suave, ¿no? No lo vayan a querer hacer a fuerza porque ahí es donde podemos tener resbalones y hacernos heridas en otro lado. Y remojar y cambiar ese algodón, ¿no? En cada corte. Bueno, como decíamos, ¿no? El pie diabético es el que tenemos que tener mucho cuidado en estos cortes. Ahí sí, si no tienen ayuda de alguien, preferible acudir con un podólogo, ¿no? O hacer cortes, pero nada más de la orilla, ¿no? Aquí la situación es que si hacemos alguna herida, jalamos de más la uña, le cortamos de más, ellos inmediatamente empiezan a tener dolor, ¿no? Y si tienen problemas de circulación, la herida, la recuperación es más lenta y se puede complicar. ¿Se acuerdan que hablábamos de la hidratación, no? Ya que cortamos, ya que lavamos, tenemos que tener una piel bien hidratada, ¿no? No, ¿Por qué? Porque esto va a hacer que nuestra piel tenga elasticidad y disminuya precisamente la situación de ampollas, infecciones y que ese aceitito se quede encima, ¿no? Y que ningún microorganismo pueda penetrar a lo que es la piel. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, hasta ahí vamos bien. Ok. Doña María Elena, ¿usted cómo se corta sus uñas? Yo me las corto, subo mi pie en una silla y ahí me las corto. Ajá. Pero no me las corto cuadraditas, no me las corto de lado. Ah, ok. ¿No tiene problemas de enterramiento? No, ve que nada más le comenté que tengo una uña con hongo, la grande, y ya me habían mandado medicamento, pero no se me quita. Se me quitó, pero me volvió a salir otra vez. Así es. Pero bueno, ahí es donde usted tiene que ir rebajando esa uña engrosada, ¿no? Sí. Poniéndole líquido. ¿Mande? Tengo una limita de cartón. No, pero de ninguna manera acuérdese que podemos hacer limado sobre la uña, solamente en orilla, ¿sí? Si nosotros limamos sobre la uña, en una uña engrosada, ¿sí? En esto, ese polvillo la puedo pasar para lo que es la piel, ¿no? Y entonces puedo también contaminar a las otras uñas y acabar así como esta fotografía, ¿no? Más sí, cuando me corto esa uña, pongo una servilleta o un papelito y ahí me la corto y ese polvito que cae lo enredo y lo tiro para que no me entre con las otras.
Pero eso bueno, no- de preferencia no lo haga. ¿Es usted diabética o tiene alguna enfermedad? No, nada más soy hipertensa y EPOC. Ah, ok. Pero bueno, preferible no limar, ¿eh? De Sí. preferencia no limar. Mejor es remojar con ese líquido o un jabón antibacterial bien remojadito para que así, si tenemos alguna bacteria o algún microorganismo, con el jabón antibacterial de algún modo pues lo atrapamos, ¿no? Y ir remojando poco a poco. Voy a tratar de comprar de Visil que dijo usted para ponérmelo. Sí, ¿Sí? sí. Sí, Gracias. solo no se lime, acuérdense, hay muchos medicamentos que son muy buenos, pero muchos y la mayoría dicen que hay que limarse. No, En el adulto mayor hay que tener ese cuidado, ¿no? sí, no me la voy a limar. Sí, gracias, doctora. Un viajecito. Perdón. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Puedo hacerle una pregunta, doctora? Claro que sí, dígame. ¿Usted da consultas para eso? En Casa del Agua sí. Pero ahorita no, ¿verdad? Pues de preferencia no, porque debemos de guardar esa distancia, ¿no? Y más con nuestros abuelitos o adultos mayores, debemos de cuidarlos. Por eso les estamos dando como que este taller para que ustedes puedan cuidarse en casa en lo que se pueden hacer las consultas, ¿no? Aquí en Casa del Agua. Por el momento, ¿usted no da la consulta ahí? No, está cerrado. Casa del Agua se encuentra cerrado, ¿no? Por lo mismo de la contingencia. Así es. Bueno, y si nos puede dar su teléfono o anotar, o sea, mandárnoslos para que, pues, usted de tener su consultorio, eso, ¿no? Sí, pero mire, por lo pronto, sinceramente, por una uñita, a menos que sea una cosa grave, podría ya ser una excepción, pero de preferencia, Perfecto, sí. mejor no. Sí, Bueno, sí. gracias. Todo Gracias, el doctora. taller es para que ustedes se ayuden en casa y nosotros podamos ayudarlos en casa a través de este taller, ¿no? Gracias, doctora. Esa es Gracias. mi pregunta. Sí, sí, está bien. Bueno, aquí les voy a dejar estos, pues, como pasos a seguir, ¿no? No quiere decir que sea así como que estricto todo esto. Es de acuerdo a lo que nosotros vamos teniendo en casa, ¿no? Acuérdense que, pues bueno, después del baño es lo ideal y si no, podemos el algodón con un jabón antibacterial o este líquido que nos puede desinfectar. También es bien importante que sus utensilios, ya sea corta uña, si tienen alguna espátula, pues bueno, lavarlas bien con jabón antibacterial y luego ponerle un poquito, puede también ser en este líquido rosado, porque de algún modo desinfectamos, y ya luego posteriormente podemos hacer el corte, ¿no? Siempre, siempre lavar muy bien nuestros utensilios que vamos a utilizar, el instrumental, ¿sí? Y pues es todo. Miren, a mí me gustaría, estoy viendo que mi compañera Ceci, la química, se encuentra conectada. Es bien importante saber también qué tipo de análisis necesito, ¿no? Para ese cuidado en casa y que no corramos riesgos o que esperemos hasta que la consulta llegue, ¿no? Entonces Sí. son pequeños recomendaciones, ¿no? Que podemos tomar de las personas de salud y sobre todo los profesionales, ¿no? Por ejemplo, ahorita que está el calor, por lo regular los pies se hinchan o se inflaman, ¿no? Muchas Sí. veces podemos confundir esto y a lo mejor tenemos una infección en vías urinarias, ¿no? Me gustaría mucho que Ceci nos dé como una introducción a todo esto, ¿qué análisis podemos ocupar, ¿no? Sí. Claro que sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Los que ya me conocen, pues soy la química Cecilia Olivares, soy la química del laboratorio de Casa del Agua y pues bueno, aquí apoyando a nuestra querida podóloga, dando un consejo más de salud, ¿verdad?
Recuerden que en el caso de las personas diabéticas es muy importante llevar un seguimiento, ¿sí? Ante estos procesos de manera ambulatoria, en los cuales pues tiene que ver el manejo de utensilios metálicos, ¿sí? Y de los cuales en resguardo a la seguridad de su piel, a su estado de salud, es importante que antes de que se vayan a someter a algún tipo de proceso como este, ¿sí? Deben de considerar y tomar en cuenta sus niveles de glucosa. Asimismo, ¿por qué? Porque recordemos que un diabético de repente llega a tener un descontrol de factores de coagulación. Entonces, en una mala o por descuido, en alguna manipulación de estos utensilios, podemos generar algún corte incorrecto y el paciente podría sangrar. Por lo tanto, es sugerible, ¿verdad?, estar al corriente con sus laboratorios, checarse su glucosa por lo menos un día antes, saber cómo está de su glucosa, presentarse con sus medicamentos previamente administrados, como son sus metforminas, sus insulinas o sus antihipertensivos, debido a que también esto pues genera un gran estrés en el paciente cuando se va a presentar al corte. A veces, en el caso de nuestra podóloga, pues ya que cuenta con todo su instrumental previamente. Me voy a coger, ¿a cómo están los grandes? Como 400. No corremos el riesgo. Ahorita que ustedes están en casita, sí es importante que lleven un control de su glucosa, por lo menos, si es que van a tener algún servicio de podología en casa o alguna institución les brinde el servicio. Y también importante, pues, checar su examen general de orina, como lo menciona la podóloga. Recordemos que hace mucho calor, entonces hay mayor inflamación en las articulaciones y pues bueno, qué mejor que checarse, que ver si está todo correcto con su examen general de orina y sobre todo hidratarse bastante, prevenir sus niveles de glucosa para que todo sea con un proyecto satisfactorio, un proceso muy beneficioso para ustedes, ¿verdad? De antemano ya saben que es un gusto para mí saludarlos y pues estamos trabajando en conjunto aquí con mis compañeros para que desde aquí podamos apoyarlos en lo que ustedes necesiten. Gracias. Gracias. Gracias, Ceci, gracias. Gracias. Son pequeños datos, ¿no? Pero sí tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque ahorita también en casa, pues bueno, a lo mejor comemos un poquito de más, tenemos el azúcar alta y muchas veces pasar por alto algo tan pequeño como que no es tan pequeño el corte de una uña y sobre todo en el diabético, pues sí tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Y a lo mejor eso con un piquetito, si tienen su glucómetro en casa, pues que mejor, pero si no, acudir a profesionales o en un laboratorio y rápidamente mejor checarse antes de hacer un corte, sobre todo los diabéticos, ¿sí? Solamente quiero enseñarles por último, no lo puse en la presentación, pero recuerden que un mal corte puede llegar a esto. Y sí me ha tocado ver y estar en casos donde las personas pierden piernas, pierden miembros, ¿no? Por un mal corte y que no tuvieron los cuidados, aunque sean pequeñitos, ¿sí? Necesarios. Entonces, sí hay que tener mucho en cuenta esto, que son recomendaciones, ¿no? En dado caso de que ustedes tengan quien los ayude, quien les pueda cortar, pues qué bueno, pero si ven que la situación es un poco complicada, ahí sí, con mucho gusto, podríamos checar la situación de cómo verlos, ¿no? Pero siempre acudir a un especialista de la salud, sobre todo en este tratado, corte de las uñas, ¿sí? Para evitar y disminuir ese gran riesgo que tienen los diabéticos, que una situación pequeñita se puede hacer bastante grande y complicada. Pues fue todo por hoy. Próximamente vamos a hablar más profundamente de lo que es el pie diabético y todas las consecuencias, ¿no? Que ya sabemos, pero vamos a profundizar un poquito más en el tema.
Doctora, ¿es esta la hojita que el otro día nos enseñó? A ver, ¿cuál? ¿Sí se ve? Exactamente, sí. Sí, Es fija. que como tomamos fotos, luego voy Perfecto. guardando y voy Ahí haciendo. más o menos, ahí viene lo que es como síntomas, ¿no? Como que Ajá. el semáforo, yo siempre les digo, vean la situación en un semáforo, ¿no? Si el semáforo está en verde es que no sentimos ninguna dolencia de la que está en la hojita, ¿no? Y el Sí, sí. semáforo amarillo, ese es el que nos está indicando qué tenemos. ¿Puede usted, Toñita, mencionar lo que síntomas de una mala circulación? Creo que está en esa hojita. Sí, aquí dice, por ejemplo, en uno dice diabético que tiene muchas venitas y está poniéndose moradito el pie. El Bueno, normal. ahí es falta de circulación, una insuficiencia Ajá. venosa. Bueno, y luego aquí donde ya están las manchitas, dice la gangrena es la muerte del tejido en parte del cuerpo. Así Luego, es. Sí. más abajito Ahí dice secreción maloliente, decoloración de la superficie y de la superficie. Así dice acá. Así es. Sí. Sí. Ahí Vamos es lo que se le llama vasculopatía diabética, ¿no? Que es un pie azul, frío, pálido y una mala circulación. Pero bueno, todo eso puede terminar en esas situaciones, ¿no? Un corte mal hecho, un corte no atendido, que no me lo pude hacer bien, pero no le hice caso, puede terminar en eso, ¿no? Y si tenemos una mala circulación y aparte tenemos unos niveles de glucosa alta, pues todo se conjunta, ¿no? Para terminar en esta situación. Sí, gracias. Aquí es lo que le decía, poco a poco vamos a ir adentrándonos en este tema, ¿no? Estos son los síntomas de que tenemos que estar en semáforo amarillo, prevención de preventiva. Podemos sentir ardor, hormigueo, descargas eléctricas en uno que otro dedo y dolor. Entonces, es un tema bastante amplio. A veces nos arde la planta, pero podemos confundirlo, ¿no? Con muchas cosas. Es lo que le explicaba la química, ¿no? Muchas veces tenemos el ácido úrico alto y podemos confundir ese dolor que a lo mejor me duele el hueso o el talón o no sabemos ni por dónde, ¿no? O traemos el colesterol alto. Entonces, por eso también, y quise que la química poco a poquito también vayamos adentrándonos en estos temas que son bien importantes, ¿no? Que a través del pie podemos detectar alguna anomalía que tenemos en otros lados, como puede ser el riñón, el colesterol alto, obviamente en arterias, mala circulación, ¿no? Entonces, para la siguiente plática vamos a ver poco a poquito para que puedan entender cómo algo tan simple como la observación, no nada más del pie, sino de todo nuestro cuerpo y de nuestros síntomas, podemos ir viendo hacia dónde tenemos que dirigirnos, ¿no? Sin médico tratante o si nada más es de pie, pues bueno, a lo mejor nada más el podólogo o a lo mejor nada más necesito una fisiatría de pie porque me duele el juanete, ¿no? Como lo decíamos anteriormente, con ejercicios o una buena fisiatría, también tener buena circulación, ¿no? Pues por hoy fue todo. Tengan un buen fin de semana, síganse cuidando en casa y estamos pendientes de ustedes aquí en Casa del Agua. Gracias, doctora. Gracias. Gracias, profe. Gracias, Espero que les doctora. haya sido muy útil esto. Sí, gracias. Claro que sí. Muchas Gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós, feliz fin de semana. Adiós. Igual.